el ataque a las ambulancias y a los servicios de salud cuando ingresan a determinadas zonas. El 5 de noviembre, por esta razón, el Sindicato Médico del Uruguay presentó una campaña bastante fuerte para combatir el ataque a los servicios de emergencias médicas. Y en ese mismo día, increíblemente y paradójicamente, 2 ambulancias fueron atacadas. Recibimos al presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Greco, para conversar de este y de otros temas. Bienvenido, ¿Qué tal? Gustavo. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar de entrada por ver cuáles eran los spots que armaron desde el Sindicato Médico del Uruguay para que los podamos compartir con la audiencia. Perfecto. Me dolía mucho la cabeza. Empecé a perder la visión hasta que me desmayé. Fue un derrame. Atacaron la ambulancia y no pudo llegar. Basta de violencia contra los trabajadores de la salud. Sindicato Médico del Uruguay. Bueno, este es uno de varios, pero son así, son muy fuertes. Y me comentabas que eran más fuertes todavía antes. Sí, en la producción discutimos el mensaje, porque realmente queríamos llegar a la población con el mensaje de que cualquier evento, el más grave de todos, que es la muerte, puede ocurrir cuando una ambulancia no llegue o pueda no llegar porque es agredida o que es atacada, o la asistencia se vea alterada de tal manera que la distorsión impida que llegue una ambulancia, más allá de que no haya un evento puntual en ese momento. Esto es algo que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, es una situación crónica, no estamos innovando en cuanto a poner un tema nuevo, simplemente es, tomar una medida más de algo que ya viene haciendo mella, ¿no? Es una línea de trabajo fuerte el empatizar y el trasladar la problemática y la preocupación a la opinión pública. Claro. Porque cada uno de nosotros puede ser esa señora que veíamos en el spot. Claro. ¿Cuántas ambulancias fueron atacadas en lo que va del año? Más de 30, y para nosotros es un problema grave por la naturaleza de los ataques, ¿no? Hasta hace un par de años la violencia contra los equipos esenciales era más vinculada al acto médico en sí, a la discusión, al subir el tono, a la insatisfacción, a la espera. Del 2018 para acá estamos sufriendo agresiones, rapiña, robos, pedreas, balaceras. En un contexto de violencia que escapa a lo que es la medicina, la salud, el sistema de salud. Y eso constituye una enorme distorsión para nosotros porque, está bien, podemos decir, son unos 150.000 actos médicos que se hacen en domicilio en Montevideo por mes. Pero cada uno de estos 30 genera en su entorno geográfico, temporal, en el sentir de los trabajadores de la salud, un estado de ánimo muy difícil para continuar. Sí, un estrés que se agrega al estrés que ya tiene la profesión que tienen, ¿no? Hubo con el Ministerio del Interior un trabajo que nosotros, de hecho, lo hablamos en Vespertinas. Hubo un trabajo que consistía como en tratar de enseñarles a los operarios a manejar estas situaciones de la mejor manera posible, ¿no? ¿Eso ha servido en algo? Sí, se hizo un curso formando a líderes de los centros de asistencia de ACE, que se hizo en la Escuela Nacional de Policía, allá por la calle en Camino Maldonado. Se formaron unos 40 trabajadores, médicos y no médicos, sobre cómo responder ante situaciones de violencia. Cómo no generar más violencia con nuestra respuesta intuitiva y cómo adaptarnos para controlar esa situación. Y a su vez eso se está replicando en cada uno de los centros donde estos trabajadores formados en eso hubo una muy buena interacción con el Ministerio del Interior, con la Guardia Republicana que dictó estos cursos. Estamos planificando cosas para el año que viene. Son líneas de trabajo, es parte de lo que tenemos que hacer. Más que nada en los centros de salud, pero ¿y en las ambulancias? Sí, estamos intentando abordarlo para las ambulancias. Porque Suena bien, pero si me decís que te tiran piedras, que te olvides con armas, entonces ¿cómo hace el personal para defenderse? El punto está en que cuando un móvil va
Y en nuestro protocolo está claramente establecido, hay percepción de peligro, ¿no? A veces el peligro puede ser evidente, si uno ve una balacera, Sí. una quema de cubiertas, bueno, si no entro, Sí. pero a veces hay señales que no son tan fácilmente perceptibles Decodificables, sí. o decodificables, y la respuesta ante esas señales tiene que ser muy clara y precisa, porque es muy heterogénea. Porque, ¿Cómo qué, por ejemplo? y bueno, ahí van muchas cosas, ¿no? Hay colegas que igual van y se arriesgan a entrar en una zona de peligro, particularmente los colegas más jóvenes, con el peso de lo médico legal sobre su espalda. Hay situaciones en las cuales se puede dialogar con la familia, pedir que traigan al paciente hacia donde está la ambulancia y no entrar la ambulancia. Hay determinados lineamientos técnicos para manejar una situación de peligro, que es lo que nos tiene que dar el Ministerio de Interior, es lo que le pedimos al Ministerio de Interior, y que lo que en una emergencia de hospital se da en un ámbito cerrado, conocido, controlado y con seguridad, el microclima de una ambulancia en un lugar a determinada hora también reproduce estas cosas, y también hay que saber cómo responder para hacerlo. Hasta ahora nuestra respuesta es: con violencia no se actúa, nos cuidamos y nos preservamos, llamamos al 911, cuya respuesta muchas veces demora, porque depende de su disponibilidad de logística en ese momento, y hay situaciones de vida que están Sí, Lo que cursando pasa es que es un impensado estrés que enorme. un patrullero tenga que estar patrullando, escoltando Por eso, una, eso, te iba a una ambulancia decir. con la cantidad de actos médicos que hay por Sí. día. Pero también se entiende del otro Pero lado de que hecho- ustedes necesitan Claro. estar Y cuidados. hay que llegar, porque... De hecho, la mayoría de los reportes que nosotros tenemos de violencia, de rapiña y de robo son en hora del día. ¿Son diurnos? Son diurnos. O sea Son- que no tiene eso que había la idea de cambiar el color de las sirenas, en realidad no. Eso también se está haciendo ¿Y de a cambia poco. algo No eso? ha cambiado sustancialmente. No, sí, de día. Es para Sí, es evitar de día, por eso. la confusión. No, pero ¿por qué? Porque de noche se activa el protocolo en el cual se pide en muchas oportunidades o con más frecuencia la ayuda del Ministerio del Interior para entrar a determinadas zonas, justamente porque se percibe peligro. Entonces hay menos rapiñas de noche que de día. Las rapiñas son a la luz del día, y hay todo un cordón de Montevideo donde es difícil precisar una zona geográfica donde se produzcan más. Tenemos eventos que son algo tan loco como que una ambulancia esté circulando por una calle de Montevideo y una pedrada rompa el parabrisas y lesione al chofer. Sí. Son ese tipo de cosas los que nos llevan. O sea, no hay forma a de esto. protocolizar nada, porque en realidad no es ni siquiera en un lugar, Exacto. ni es de, Nos toma por de una sorpresa, forma, ¿no? ni es Sí. nada. Entonces- y es con un objetivo, porque tirarle una piedra es el objetivo que... Es así. ¿Cuál es el objetivo final de Tampoco tirar hay- una piedra? Tal vez para, ¿no? Cuando vos te impacta con el parabrisas, te asusta y frenás rápidamente. Al frenar, ahí puede ocurrir esto que Sí. dice él, un saqueo, un robo. También es significativo que no hay son contados los robos de material específico que hay en una ambulancia. Son rapiñas, celulares, el GPS. Claro, le roban a las personas que están... Roban las cosas básicas, dinero, obviamente, ¿no? Ahora, ¿esto es solo Montevideo? Porque hay un no, país también, entero... también ocurre en el interior. Justo un señor Sí. comentaba que la única ambulancia que hay en el pueblo era de su vecino, o sea que ese tema no lo tenía como resuelto, pero... Ocurre en el interior, trabajamos con los colegas de FEMI en este tema también, con menor frecuencia, pero también ocurre, y es un problema que tiene un alcance país, sin duda. ¿Qué pasa con los barrios, no? Porque siempre se habla de que, y decíamos, ¿no? Que hay lugares en donde se complica, que a veces le piden a los familiares que los acerquen a las ambulancias. Hay barrios donde ustedes, las ambulancias ya no ingresan, depende del momento. No hay zonas geográficamente limitadas como zona roja en la cual no se entra, no la hay. Intentamos que no sea así, nuestro esfuerzo es que eso no pase, que no se estigmatice y que no quede gente que no pueda tener el derecho de ser asistida porque, bueno, alguien al lado agrede a una ambulancia. Es cada vez más difícil sostener esa situación. Y de hecho, si nosotros miramos el mapa de los hechos de violencia, cambia, migra. Hay zonas que en determinado momento del año son las que más conflictivas, claro. Pero... Después se desparrama. Exacto. También depende, también hay como momentos del año en el que suceden más cosas que en otros. Hay más robos, o sea que aumenta la cantidad de rapiñas, que aumenta la cantidad de delitos. Es así, ¿no? lo cual nos genera el problema de cuál es la respuesta, ¿no? Claro. Porque el protocolo de actuación que estamos revisando
tiene 5 años y fue muy útil cuando termina la pauta, cuando termina delimitación geográfica, pero ahora esto es muy difícil de Claro. prever. ¿Y qué esperan del Ministerio del Interior? ¿Sea algo que falte o...? Además del asesoramiento técnico, una interacción fluida que nos permite establecer un contacto estrecho con ellos cuando nosotros los necesitamos para una emergencia real. Que sea dirigente, digamos, que reaccione rápido. Exacto. No puede demorarnos 2 horas, 3 horas No, o 4 claro, tiene que horas ser el el apoyo momento. policial cuando hay una vida en riesgo. Y eso nosotros a veces lo sabemos y tenemos que trasladárselo específicamente al Ministerio del Interior para que en minutos tengamos el apoyo que se necesita. Porque eso también genera más violencia. Todo eso es un complejo entramado de códigos y de formas de comunicación que tienen que traducirse en que en determinada hora, en determinado lugar, cuando una ambulancia necesita, el móvil policial esté. Hay Claro, como claro. que sacarle la burocracia a esa cuestión y Es eso es así. algo que lo tiene que trabajar el propio ministerio. Es así, la voluntad política existe, pero tanto el sistema de salud hospitalario como todo el sistema de seguridad del Ministerio del Interior quieren todo para... Esto es parte, está todo para asistir. Entonces es complejo dedicarle específicamente un área para la salud, pero lo necesitamos porque estamos hablando de derechos. Acá Sí, lo que sí. el punto está en el derecho de la Derecho población. básico de las personas, ¿no? De Y ser- además de ser empieza a pasar asistido. eso que siempre hablamos, que quedan aislados de los servicios, aislados de la salud, No quiere aislados pasar de un la ómnibus, no atención, quiere pasar nada, nada, Bueno. porque un después no taxi, quiere pasar nadie. nadie. Nadie quiere entrar. Justamente ese es un punto clave, ¿no? Si llegamos a un punto en que hay zonas donde el Estado se retira, ¿no? Público-privado, pero la asistencia básica, la educación, el transporte, la salud, se retira porque, Termina siendo una zona liberada. Es como que callás y Es otorgás, entregar ¿no? el Otorgás, te territorio. retirás, otorgás. El entonces, derecho a que... no queremos hacer la respuesta fácil de cuidar nosotros nuestra situación, porque entendemos que tenemos una responsabilidad social en ese sentido. Pero tenemos que entender que este punto en el cual se nos agrede, se nos golpea, son seres se nos humanos balea, también, por favor, claro. Necesitan que alguien los hay cuide a que ustedes. no lo podemos cruzar. Y ese es el equilibrio que tratamos de mantener. Claro. A ver si es cierto esto, doctor. El 90% de las llamadas a las emergencias móviles son por consultas banales. Es así. ¿Es cierto eso? Es así. Cuando definimos como tal aquellas consultas que son diferibles o que no implican un riesgo de vida inminente o una atención urgente. Esto Y tiene la- que ver con que la emergencia médica está supliendo otro tipo de consulta. Tiene que ver con el modelo de atención que impera en nuestro país desde hace muchísimos años, en parte gestado desde y con las emergencias móviles que ponen a disposición del usuario como una prestación que no está incorporada dentro de lo que son las prestaciones básicas del sistema, la posibilidad de tener un móvil rápido para cualquier tipo de consulta. Entonces, eso analizado desde la racionalidad del uso del recurso humano y de logística en salud, es difícil de sostener, porque lo racional sería, y aquí ya entramos en un terreno en el cual hay que repensar el modelo, repensar la cultura, repensar cómo nosotros... cuando necesitamos un médico pensamos, que es levantar un teléfono, y en lo que es un primer nivel de atención potente, resolutivo, donde todos y cada uno de nosotros podamos, en el entorno de unos pocos metros cuadrados, poder resolver ese tipo de consultas que hoy cómodamente llamamos al teléfono, ¿no? Sí, o de repente que las propias mutualistas o los servicios tengan un servicio telefónico para hacer consultas, porque a veces es una consulta realmente, ni siquiera es Es que así. estás pidiendo que venga la emergencia, ¿no? Sí. O es algo que necesitas se hacer puede una consulta. solucionar. Bueno, de digamos, hecho, algunas sociedades médicas ya tienen su propia urgencia ahora. Es así. ¿No? Desde hace un tiempo algunas y otras lo están incluyendo. Cuando se supone que tenían una ambulancia particular que podía venir a hacer ese servicio. Claro, te porque lo cobran, te lo sí, separan. cuando vos llamas al médico de radio, en realidad el tiempo de espera es mayor. Justo le decía una señora, ¿no? Que a veces no puedo apelar a la emergencia móvil porque no pago el servicio aparte. Pero a veces tuvo que ir directamente a la sociedad médica porque le demoraban 5 o 6 horas y no podía aguantar. Sí, hay muchas cosas en ese análisis. Lo primero que tiene que haber una continuidad asistencial en
en el sistema que te asiste. Es muy difícil que haya una emergencia móvil que ve lo prehospitalario y un prestador de asistencia que es quien te resuelve. La conexión entre ambos es clave y es fundamental. La continuidad de ese proceso asistencial. Sin duda que el enlace, el relacionamiento entre una y otra debe estar para que sea más lógico y más racional. Pero claro, son las cosas que hay que repensar en nuestro sistema. Son los cambios que hay que seguir haciendo. Son las modificaciones que quedaron pendientes, esas y muchas más, obviamente. Pero esa es clave. Pero el médico de radio, digo, es algo que por lo pronto es un buen servicio. Sí, Ahora, claro. quizás el problema es que demora mucho en acceder. Quizás dándole más importancia al médico de radio o con más médicos de radio... O a, de la alguna manera, o a la policlínica o a en el la barrio. policlínica ¿Y se qué descongestiona resuelve lo esa otro? policlínica en el barrio? Y que tenga capacidad de asistir, de conocer, de interactuar. Pero es muy difícil. También hay gente que, o sea, porque el tema también no es solo el sistema, sino cómo lo usamos, pero el cómo lo usamos tiene que ver con lo que sale. ¿No? Hay gente que usa la emergencia médica como su sociedad, digamos, porque no tiene otra asistencia que no sea la emergencia, porque es muchísimo más barato, obviamente. Es un problema del sistema. Claro, Sin que duda que sigue sí. siendo un problema del sistema, pero el uso no es, porque cuando se dice el 90% de las consultas son banales, parece que estuviéramos consultando por cualquier cosa, pero en realidad es lo que nos pasa y cómo lo podemos resolver. Es exactamente eso. Tú tenés derecho a consultar por lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. El tema es cómo el sistema lo resuelve. Claro. Y con qué recurso, y con qué demora, y con qué costo. Todo eso es lo que hay que poner. Y lo ideal es que que cada consulta tenga un nivel de resolución en el lugar y al costo que esa consulta amerita. Claro. Con respecto a eso, porque ya que estamos hablando del sistema mutual, ¿no? Y del sistema de salud en general, recién ahora, después de 2 años, se va a volver a abrir supuestamente el corralito 3, mutual. sí. 3 años. En el 2020, en febrero de 2020. ¿Qué pasa con esto? Porque, digamos, el ministro Basso sigue poniendo como el enfoque en que es para que no se lucre con esto, y mientras tanto nos deja a la población rehenes de la última mutualista donde estamos desde hace años y que de repente nos queremos cambiar. Es así. Nuestra posición desde hace mucho tiempo es que deberíamos tender a eliminar el corralito mutual y que pueda haber, con determinadas condiciones, que no den volatilidad al sistema y combatiendo estricta y absolutamente la intermediación lucrativa, que es el gran problema que tenemos, pero que se tenga la posibilidad de elegir, de migrar, de cambiar cuando la persona lo desee. Las cifras de cambio de mutualista al último cierre, a la última apertura del corralito mostraban que era entre un 3 y un 4% que se modificaba, y eso se venía manteniendo estable en los últimos años de apertura. Con lo cual creemos que con determinadas condiciones se podría liberar el corralito. De hecho, es lo que le hemos planteado al sistema político en nuestras reuniones con los distintos candidatos a la presidencia, porque creo que es de las cosas en las cuales debemos avanzar. Ojalá haya apertura y ojalá ese derecho de la población pueda ser contemplado, pero además el corralito, la apertura del corralito y la fluctuación en el sistema debe estar guiada por indicadores de calidad importantes, no más allá de toda la parafernalia, la hotelería o una publicidad en medios. Es muy importante que la población sepa la calidad de la asistencia que se brinda en cada una de las instituciones. Eso tendría que ser público. Por Que ejemplo, tiene que ¿cuánto ser te demora en público. atender a un especialista? ¿Quién te recibe? Y con qué resultados. Los tickets y cuánto te sale, Ahí ya está, está. claro. Pero no solamente eso, resultados de los procesos asistenciales. Porque ¿Eso también? la calidad asistencial se mide. Bravo que sí. Claro. ¿Cuántos? Bueno, pero habla de transparencia, ¿no? Sí, pero esa es la real transparencia que se debe tener. ¿Es lo mismo una cirugía aquí que aquí? ¿Son los mismos los técnicos que te operan aquí que aquí? Los resultados son los mismos, las complicaciones son las mismas, el control de los embarazos es lo mismo que aquí. El control de los niños sanos es igual. Todo eso está y se mide, son procesos que se miden, se pueden traducir de una manera comprensible para la población, para que tú elijas no solamente por lo que vemos o por lo que te venden, sino por indicadores objetivos, Claro. que digan, Que tiene que ver contigo, ¿no? Y que no hay para- una cultura de no, ese ya para sentido. que tu Y experiencia, el claro. corralito, la apertura del corralito para nosotros va
de la mano de cambiar esa cultura. Claro. Seguro. La semana pasada hubo un intercambio a través de Twitter con Denise Legrand del colectivo de Nada Crece a la Sombra, en la que se anunciaban algunos planes colectivos básicamente para la atención sanitaria en las cárceles. Aquí lo estamos viendo. Ahí lo tenemos. Ahí está. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo va a funcionar esto, digamos? Nosotros tenemos un muy buen diálogo con Nada Crece a la Sombra. De hecho, hemos trabajado con ellas y con ellos en un curso de asistencia a poblaciones vulnerables junto con Facultad de Enfermería, Cátedra de Medicina Legal, porque entendemos que sensibilizar a los colegas y particularmente a los colegas más jóvenes en la asistencia a las poblaciones más vulnerables es clave. Y es algo de lo que no se habla, además. Es algo que está absolutamente invisibilizado en la sociedad. Fue un curso con un cupo para 100 colegas, que se anotaron 300 y que, bueno, los chicos de Nada Crece a la Sombra terminaron yendo a CONCAR con los estudiantes y médicos jóvenes que participaron en ese curso. Nosotros, nuestra intención es abordar en conjunto con todas las instituciones, Instituto de Rehabilitación, Ministerio del Interior, ACE y demás, todos los involucrados en la asistencia, particularmente a esta población, trabajar en conjunto y abordar, porque es un tema de derechos. Sí, claro. ¿Y han hecho una evaluación de cómo está la situación ahora? Se está haciendo una evaluación, obviamente hay mucho por mejorar y resolver en el tema de asistencia sanitaria en cárceles, muchísimo. Está precario, ¿no? Es precario y digo, yo no quiero aventurar conceptos porque no soy específicamente quien esté trabajando en el tema, sí que el sindicato médico junto con estas instituciones va a trabajar para intentar mejorar esa cruda realidad, porque no hay rehabilitación sin salud. La salud es un hecho clave en la rehabilitación carcelaria, sin duda. Y el tema, por ejemplo, también de las adicciones y el tener otra vez el Estado adentro de los lugares donde tiene que estar de la manera que tiene que estar. Así, ¿no? Es así. También con eso estamos trabajando junto con estas instituciones y vamos a intentar traer noticias al respecto en los próximos días. Bueno, muy bien, nos quedaron algunas cositas más para charlar contigo, pero lo dejamos para la próxima. ¿Cómo entonces. no? Cuando guste. Un placer, como siempre. Gracias. Placer. Muchísimas Gracias por gracias. aceptar la invitación.